Hola Vivers, mi nombre es Sandra y en este vídeo vamos a grabar la resolución del modelo de PCE de filosofía del año 2025. Nosotros para ello vamos a hacer como siempre, nos vamos a recursos y una vez en recursos os vais a exámenes resueltos. ¿Vale? Una vez en exámenes resueltos, pincháis en modelos de exámenes resueltos de PCE UNED 2025. En el año 2025 se producen cambios en los modelos de acceso a la universidad, de la PCE y de la EBAU. Entonces, la UNED propone un modelo de examen con una serie de preguntas, pero no propone un modelo completo. Desde el Centro de Estudios Luis Vives lo que decidimos es crear un modelo completo, incluyendo las preguntas que propone la UNED y otras que proponemos nosotros para que rellenemos hasta el total de preguntas que la UNED dice que van a aparecer. Entonces, este examen en 2025 va a tener 3 partes. La primera parte es una con preguntas semiabiertas. Las preguntas semiabiertas van a ser preguntas cortas con una validez de 0,4 puntos cada una, donde nos van a ofrecer 7 preguntas y tendremos que elegir 5. La UNED propone 3 preguntas, nosotros hemos rellenado hasta 7. Vale, la UNED propone definir brevemente qué es el empirismo. Nosotros hemos ofrecido pues, una definición corta y sencilla porque al final es lo que ellos quieren, es lo que necesitan, ¿vale? El empirismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento proviene principalmente de la experiencia sensorial. Podemos ahondar y podemos decir que los principales representantes del empirismo van a ser ingleses, va a estar inicialmente representado por Locke, pero el mayor representante va a ser Hume, pero entonces estaríamos haciendo una definición mucho más larga, que no es lo que nos están pidiendo, ¿vale? En la segunda pregunta, fijaos el tipo de preguntas que nos hacen, nos dicen simplemente escriba una de las preguntas fundamentales de la filosofía para Kant, con poner qué puedo saber o qué puedo conocer o formularlo como queramos, o qué me está permitido esperar, suficiente, pero una de ellas, ¿no? La tercera es quién propone la razón poética. Pues poner María Zambrano sería suficiente, ¿vale? Nosotros hemos propuesto otras preguntas que van a ser defina brevemente el argumento ontológico de San Anselmo y hemos ofrecido una respuesta pues también bastante sencilla y todo lo breve que es posible. El argumento ontológico dice que Dios es el ser más perfecto que podemos imaginar. Como existir en la realidad es más perfecto que existir solo en la mente, pues Dios debe existir necesariamente. Podemos añadir que es una demostración de la existencia de Dios a priori, si queremos, ¿vale? Pero como digo, pues ya estaríamos haciendo una definición bastante extensa. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es la teoría de San Agustín según la cual Dios concede al alma la luz necesaria para conocer la verdad. Podemos añadir que dentro de la teoría del conocimiento agustiniana, pues sería la manera en la que San Agustín dice que los seres humanos conocemos, que es gracias a la luz de Dios. ¿Qué significa credo ud intelligam? Pues podemos decir que es una afirmación latina de San Agustín que significa creo para entender y expresa la idea de que la fe es el fundamento para alcanzar el conocimiento. Podemos añadir que fe y razón colaboran, pero que la fe está por encima. En el caso de la siguiente, de la última que hemos propuesto, sería qué filósofo incluyó las razones seminales en su teoría. Y diríamos que San Agustín habló de las razones seminales, que son los principios creados por Dios y que explican cómo los seres se desarrollan en la naturaleza con el tiempo. Podemos decir que Dios va a crear a unos seres en potencia y a otros en acto, y las razones seminales serían pues como esas semillas que se van a ir desarrollando con el paso del tiempo. Bien, esto en cuanto a las preguntas abiertas. La segunda parte del examen va a ser un comentario de texto donde hay 2 opciones. La UNED propone solo una opción, pero afirma que van a aparecer 2 opciones. La opción que propone es un texto de Nietzsche, del nihilismo europeo, que trata del eterno retorno, ¿vale? Las preguntas que a partir del 2025 se van a pedir con respecto al comentario de texto son: la primera, que vale 3 puntos, relacione las ideas del texto con otras ideas de la filosofía de su autor, lo que implica que no tenemos que hacer un análisis exhaustivo y profundo del texto, más allá de identificar las ideas principales con el objetivo
de relacionarlas con otra parte de la teoría de su autor y explicarla. Entonces es una pregunta que está a medio camino entre comentario de texto y teoría. Fundamentalmente tenemos que desarrollar la teoría, pero siendo capaces de relacionarlo, ¿no? Y la segunda pregunta es: relaciona y compara el pensamiento del autor del texto con otro filósofo. Nosotros hemos propuesto relacionarlo con Kant en cuanto a su ética, en cuanto a esta ética basada en el deber de Kant y cómo Nietzsche pues, va a rechazar este tipo de ética, ¿vale? La opción B que hemos propuesto nosotros va a pertenecer a Platón, va a ser un texto que pertenece a la República de Platón, donde ahondamos en el mito de la caverna, ¿no? Donde de alguna manera se explica este mito. Y en la primera pregunta, pues lo que hemos hecho es relacionar ese mito de la caverna, donde se explica la teoría de las ideas, con la teoría del conocimiento. Entonces lo que hemos hecho es explicar la teoría del conocimiento de Platón, el símil de la línea, el hecho de que el conocer implica recordar, ¿no? Esa teoría de la reminiscencia también. Y la segunda pregunta consiste en relacionar y comparar el pensamiento del autor con el de otro filósofo. Nosotros hemos propuesto relacionar a Platón con Nietzsche, ¿vale? Porque al final son precisamente opuestos, ¿no? En cuanto a la última parte del texto, en 2025 se va a pedir un test y ese test va a constar de 5 preguntas de las cuales hay que responder todas. Por ejemplo, ¿qué son las ideas en Platón? Pues la realidad en sí es la respuesta adecuada, ¿no? No son abstracciones de la mente, no son conceptos, no son ideas al uso, ¿no? ¿Cómo influyó la filosofía pitagórica en el mito del carro alado de Aristóteles? Bueno, pues sabemos que el mito del carro alado no pertenece a Aristóteles, sino a Platón para ejemplificar el funcionamiento del alma humana, ¿no? Entonces sería la C. Y según Kant, ¿cuáles son las preguntas fundamentales de la filosofía? Pues ya hemos mencionado una al principio del examen: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Y en definitiva, ¿qué es el hombre, ¿no? Estas son las que propone la UNED y nosotros lo hemos completado con 2 más, que sería, según Marx, el opio del pueblo es la religión, ¿no? El poder o la ambición no sería, sino la religión. Y la forma latina credut intelligam quiere decir creer para entender, que ya ha aparecido en las preguntas abiertas. No creemos que sea muy probable que la UNED vaya a poner la misma pregunta en las abiertas que en las de tipo test, pero bueno, al final esto es una propuesta, es simplemente para que tengamos una idea de cómo es el modelo a partir de 2025. Pues hasta aquí la resolución del modelo. Leedlo en profundidad en nuestra página web y esperamos que haya sido de utilidad este vídeo. Un saludo, Vivers.